Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y Ricardo Ferdón de Música Cuántica TV. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar, para variar, de un tema bastante interesante, de un personaje que consideramos también un gran maestro del multiverso, un gran maestro de la humanidad, un gran maestro de la conciencia, y es ni más ni menos que ¿quién? Wilhelm Reich. Mr. Wilhelm Reich. Sí, muy alemán, ¿no? Y hablar de Wilhelm Reich es hablar de psicología, es hablar de nuestro cuerpo, es hablar de la energía orgónica, cósmica, mágica, universal, musical. Es hablar de un tema bastante profundo. Así que pues para comenzar y para variar, pues ¿qué nos tienes, mi querido Lenin? A ver. Pues vamos a empezar igual acerca de sus inicios, de su infancia. Y va a parecer como historia de telenovela, pero así le pasó a Wilhelm también Reich. Es una historia como la mayoría de los genios, ¿no? Es una historia así. Como pero pocas. aquí la pregunta antes de comenzar es, ¿por qué le interesaría a la gente saber sobre Wilhelm Reich? ¿Qué lo hace tan interesante? ¿Qué hace tan interesante este personaje? Yo creo por una parte que todo lo que tiene que ver con lo de la revolución sexual y que se quitara la represión en las sociedades de ese entonces y que ha repercutido en muchas de las conductas sexuales y también lo de la energía orgón. Exacto. Sí, claro, que fue fue un gran paradigma que rompió muchos esquemas en la sociedad de Estados Unidos, como lo vamos a ir viendo, pero pues él fue perseguido todo el tiempo, entonces creo que la información que él manejaba todavía no estaba la sociedad preparada para... No estaba lista. No estaba lista para recibirla y para digerirla, entonces por eso fue tan perseguido. Pero regresándolo a su historia, a su origen, él nace en el Imperio Austrohúngaro, bueno, en ese tiempo que estamos hablando. Para variar. Para variar. ¿Quién sabe qué tenía la agüita de esa zona? ¿Quién sabe qué le echaban al agua ahí? Ajá. Porque de ahí también salió Tesla, ¿no? También de ahí salieron varios sí, importantes de ese imperio. Estamos hablando del año 1897, o sea, principios de siglo. Y como historia, pues él crece en una familia que tenían una granja. Y ahí en esa granja, pues era muy grande, tenía hectáreas y todo, y su papá era una persona muy estricta y quería que su hijo, porque tuvo dos hijos el papá, y quería que su hijo mayor tuviera, que se quedara con la granja. Con el rancho. Con el rancho. Era como su idea y todo. Hay una historia ahí, por eso les digo que parece una telenovela, porque resulta que un día en la escuela, Wilhelm Reich se despide de su mamá como todos los días, era pequeño, pero se nota algo raro, entonces él decide ir a investigar qué está pasando, y resulta que se da cuenta que su mamá tiene una relación con el maestro. Sí. Por eso suena así Se da cuenta que le pedaleaba la bicicleta. El cuerno. Ajá. Y entonces, después de eso, pues él decide decirle a su papá esta situación. Y el papá lo que hace es le reclama a la mamá y la mamá se suicida. Entonces, desde ahí ya él empieza a tener un encuentro muy fuerte con cosas, pues podemos decir, pues que le dolieron mucho a él, ¿no? Claro. O sea, que empezó a trabajar su parte humana muy fuerte. Y su carácter se empezó a moldear de cierto modo, ¿no? Exactamente. Y una impresión en su memoria difícil de borrar, ¿no? Una marca ahí. Ajá. Claro. Y tanto así que, bueno, fue algo muy fuerte para su familia, que resulta que 3 años después el papá muere de una neumonía, y pues nunca se cumple el sueño del papá de que él que se quedara al frente del rancho, porque tiempo después de eso, imagínense todo lo que pasó en tan poquito tiempo, ¿no? Tiempo después de eso, resulta que ellos son, tanto él, me parece que también su hermano, o a lo mejor, bueno, pero el chiste es que él es llamado a la Primera Guerra Mundial, a defender al Imperio Austrohúngaro. Y pues ahí viene, yo creo que otra parte también que le hace ver su humanidad, que lo vuelve a muy marcar. Fuerte, lo marca totalmente, porque pues imagínense, se dice que él fue un batallón, no cualquier batallón dentro del Imperio Austrohúngaro, sino de los batallones que estaban al frente. Hasta adelante, sí. Ajá, y tanto así que fue de los pocos que sobrevivieron a ese batallón. O sea, era el clásico batallón carne de cañón. Carne de cañón. En donde se
derramaba la mayor cantidad de sangre en la guerra, ¿no? Así de la función de ese batallón es asesinar todo lo que hubiera de frente. Ponerse de pechito. Ajá. Sí. Entonces imagínense las impresiones que empezó a tener de la Primera Guerra Mundial, y no solo eso, después de la Primera Guerra Mundial, como se sabe, pues pierde el Imperio Austrohúngaro y él decide irse a vivir a Viena, pero pues Viena es parte del Imperio Austrohúngaro y pues imagínense cómo estaba la situación en Viena en ese momento. Claro, económica, social, o sea, dicen que había mucha pobreza, era un país derrotado y todo, y decide estudiar ahí la carrera de Derecho. Quería ser abogado. Quería ser al principio abogado, pero realmente estuvo muy poquito tiempo porque ahí se empezó a dar cuenta que él decía que por qué la gente tenía que ser encarcelada, y todo esto sí, para él, esta gente más bien lo que tenía es que estaba enferma. Que tenía algún problema mental o emocional o algún conflicto interno que le provocaba pues hacer conductas de crímenes, ¿no? Exacto. Cosa que al menos desde nuestra perspectiva pues también compartimos, ¿no? Claro. Y entonces que él decía que más bien lo que tenía que hacer era que se trataran a esas personas con la enfermedad que tenían. Claro. Entonces por eso decide abandonar la abogacía o el derecho y se mete a estudiar medicina. Y ahí ya empieza a trabajar y estudiar otro tipo de cosas, pero siempre basadas en este enfoque, claro. En el enfoque de que pues realmente los trastornos que existen de algunas personas dentro de la sociedad tienen que ver más bien con la sociedad y no con el sistema, individuo. Y no con el individuo. Él estudia específicamente psicoanálisis. Sí, después de que está ahí en la medicina, conoce a Freud y le permiten entrar al Instituto de Psiquiatría de Viena, tiene un nombre, ahorita no recuerdo exactamente cuál es, pero es el Instituto de Psiquiatría, para ponerlo así en contexto, de Viena, y ahí el que dirigía era Freud. Sí. Y se vuelve uno de los discípulos de Freud y se cuenta que era el favorito de Freud. Sí, se supone que él era el que iba a continuar el legado del psicoanálisis freudiano, ¿no? Sí. O sea, pero estamos hablando de alguien que tenía una estructura altamente científica, ¿no? Altamente rígida en cuanto al estudio. Entonces, no era una persona que se inventara cosas, sino que realmente era un ingenio que lo que hacía era pues descubrir, como todo científico, y todo a través del método científico justificar, explicar. O sea, no era cualquier vecino ahí inventando cosas, no era cualquier Iván, claro. Lenin, Richard ahí inventando cosas, ¿no? Ajá, sí. Y ya cuando estuvo ahí con Freud, empezaron a tener ellos conflictos. Bueno, la historia dice que hasta ahí todo iba perfecto. Él se casó, tuvo 2 hijos, mientras estaba en la estructura, digamos, en la sociedad como tal. ¿Eran niñas las dos? Creo que eran niñas. Eran dos. niñas, no sé. Sí, tuvo 2 niñas. Y mientras estuvo ahí en la estructura y, digamos, portándose bien con lo que decía la sociedad, Con el sistema, todo estaba perfecto. Pero hubo un punto de quiebre con Freud y tenía que ver con lo que tú decías, la revolución sexual, porque él empezó a investigar una parte de Freud. Y ya empezó la licuadora con todo. Es porque dijimos revolución sexual. Y por eso entró la licuadora. Y empiezan a hablar. Freud se interesó un poquito en la parte que él llamaba el líbido. Pero más bien quien lo empezó a tomar más fuerte fue Wilhelm Reich. Sí, porque lo que Wilhelm Reich quería era en esas épocas era, la libido, ¿no? Y mucho de la teoría freudiana y el psicoanálisis, pues habla precisamente de la libido. Pero entonces Wilhelm Reich lo que hizo fue preguntarse, ¿y qué es la libido? ¿No? O sea, ¿cómo se come? ¿Dónde se genera? Y también cabe mencionar que en esas épocas decir la palabra libido ya era hoy. Así como meterse con algo realmente satánico, prohibido, tabú. Sí, sí, y también con lo que llamaban el principio de placer, que es pues que cualquier ser humano tiende a buscar ciertas situaciones que le producen placer, gozo. Totalmente, y que le dan gozo. Pero cuando hay una represión hacia ese placer o ese gozo, la persona empieza a tener ciertos problemas como neurosis, patologías que se les empiezan a generar, y que ahí veían de forma diferente tanto Freud como Wilhelm Reich. Mientras Freud decía que esas patologías o esas represiones se debían a que el individuo desde su nacimiento ya traía ciertos patrones o ciertos comportamientos que se reprimían, Wilhelm Reich decía que no, que era la sociedad
el que generaba todos esos patrones de represión para que el individuo no hiciera lo que él quisiera, lo que le producía placer. Específicamente la clase trabajadora. Uh-huh. O sea, la clase, sí, la popularidad. La popularidad. Ese era en donde se gestaba principalmente el fenómeno y el conflicto, ¿no?, que él quería arreglar. Algo que Wilhelm Reich llamó, y es algo súper importante, la plaga emocional, ¿no? Entonces, al generarse ese conflicto en cuanto a la libertad y el ejercicio del placer y todas estas cuestiones relacionadas con la sexualidad, para Wilhelm Reich nacía esto que se conoce como la plaga emocional, que lo que hace precisamente es que el ser humano caiga en un egoísmo absurdo, ¿no? En un egoísmo pero mal encaminado, en un egoísmo muy destructivo, y que la persona realmente se preocupe más por las apariencias que por realmente ser, ¿no? Entonces nos habla de cómo Wilhelm Reich a partir de ese momento pues ya comienza a atacar directamente la estructura de la sociedad y la estructura de control de todo. Y ahí me parece que es en esas épocas cuando escribe este libro de Psicología de las masas del fascismo. Y es precisamente en ese libro donde él explica cómo a través de la restricción y a través del control de toda esta cuestión sexual es que pueden llegar personajes al poder como Hitler, que lo que van a hacer es ser gobiernos represores o gobiernos dictatoriales, porque también para Wilhelm Reich, cuando nace esto de la plaga emocional, las personas al tenerse que autorregular de una manera insana y bloquear sus propios instintos, van a hacer forzosamente que otros y que las demás personas también lo hagan. Entonces se vuelven los que hablan de la ética sexual y de la moral y de todas estas cosas, pero vistas desde un punto de vista pues con violencia, ¿no? Negativo, como el hecho de la imposición, o lo que él llamaba los Führers, ¿no? Los rights, ¿no? Claro. Ajá. Sí, de hecho, él es el precursor antes de Sigmund Freud, porque Sigmund estaba muy enfocado en otras cuestiones que tenían que ver con otras cosas, en hacer una especie de un tratado o un libro que escribió que se llama Análisis del Carácter. Sí, claro. Que tiene que ver con las raíces biológicas de la neurosis. Exacto. Y de ahí, según yo ahorita no me corriges, Lenin, de ahí es que cuando Hitler llega al poder, Hitler también es el primero que comienza a perseguirlo, porque Hitler está en contra de sus ideas que estaban totalmente hablando de libertad y de todas esas cosas que Hitler pues no estaba nada de acuerdo, y pues comienza ahí digamos que nace la primera persecución contra Wilhelm Reich, ¿no? Sí, de hecho también algo que los divide mucho y se dice es que Wilhelm Reich creía en el marxismo. Ajá. Y decía Era totalmente marxista, ajá, ¿no? De hecho, sí. Y él decía que la forma de trabajar la libido y todo esto que estamos platicando era con el psicoanálisis, pero unido al marxismo para hacer un cambio de la estructura social. Y eso pues le generó muchos problemas. Claro. Y se dice que se va a Berlín a tratar de llevar esas teorías y separarse de Freud. Uh-huh. Y es ahí cuando Hitler dice, ¿qué pasó? Es que él está muy empeñado, ¿no?, en fusionar el marxismo con Freud, sí, Marx y a Freud. Sí, sí. Entonces llega a Berlín y pues le pasa lo mismo. Otra vez dicen, ¿qué pasó? Esto no me gusta, y lo empiezan a perseguir. No me ande alborotando las gallinas. Ajá. Y se van a dar cuenta que toda su vida fue una persecución, o sea, sí, porque después de Berlín él dice, bueno, está bien, entonces aquí no puedo otra vez decir lo que yo pienso, pues me voy a ir a otro país, Rusia, ¿no? Y se va a Rusia y pasa lo mismo. Después en Rusia llega a Rusia, y obviamente aquí es donde las personas que atacan a Reich o que quieren verlo como este enfoque, ¿no?, que comentaba Rich, como marxista, leninista, socialista, ya se rompe esa idea, porque Wilhelm Reich más bien toma como lo bueno del marxismo, lo que vale la pena, y es precisamente eso lo que no les gusta a la Rusia. Y entonces los rusos también lo persiguen y también lo amenazan con destruir sus ensayos, sus descubrimientos y demás. Y de ahí se vaya ¿a dónde? A Noruega. Se va a Noruega, también está un tiempo en Noruega haciendo algunos experimentos sobre todo esto, pero decide irse a Estados Unidos porque él siente que en ese país no va a tener ningún tipo de represión. Siente que había escuchado mucho hablar de que pues, era el lugar donde no había represión, el sueño americano. Pero no conforme con eso que les hemos contado, Wilhelm Reich también es el padre de las
¿cómo se le llama? De las escuelas o de la área de conocimiento de la psicología corporal, de las técnicas psicocorpóreas. Sí, de hecho una de esas, de la organización se llamaba Sexpol. Exacto, sí, En 1931 la fundó. Y lo que hace él, que hasta la fecha cualquier psicólogo ha investigado y tiene que investigar a Wilhelm Reich, es que él empieza a hablar de la coraza caracterial y de cómo a través de esas represiones nuestro cuerpo, inclusive la forma que tiene, si abultamos la grasa en la panza, si estamos con la espalda hacia abajo o si estamos con una complexión más delgada, y cómo todo eso tiene que ver en primer lugar con nuestro desarrollo mental, ¿no? Como nosotros manejamos el estrés y toda esta cuestión energética en nuestras vidas, y es precisamente todos esos estudios que son importantísimos que comienza a estudiar la energía orgónica, la energía de la vida. El orgón. Pero ahí me voy adelantando, entonces vamos Sí, lentos. Ajá. Pero eso que dice de la coraza también creo que es importante porque dice que todo mundo genera una coraza. Sí. Una coraza de protección que se va dando por todos estos, digamos, por toda esta represión que sufrimos, ¿no? Desde niños, de lo que no debemos hacer, el famoso no, el que todo el mundo nos está diciendo a veces, no hagas esto, no digas ahí. Esto, no se toque ahí. Niño, no se toque ahí. Exactamente. Ajá. Y regresando al principio del placer, pues uno cuando es desde niño lo que quiere hacer es tocarse, satisfacerse, sí, claro, toquetearse, no, satisfacer pues sus necesidades básicas y lo que le gusta, ¿no? Claro. Pero este sentido del no empieza a generar una represión y una coraza en todos los seres humanos, pero es una coraza no solamente hacia el exterior, también se dice que es una coraza interna, porque ya no tocas tus emociones, que creo que esa es la parte importante y que para mí, bueno, en lo sistémico, en lo que hablaba Freud y lo que hablaba Wilhelm Reich, creo que Wilhelm Reich sí tocaba un poquito más las emociones. El cómo trabajar todas las emociones y cómo liberar todas las emociones que llevamos reprimidas. Y decía que Freud no, lo que hacía era, llevaba terapias de 3 años donde trataban de arreglar este caso, pero nunca se metían profundamente a todas estas situaciones, ¿no? Y después tenían mucho miedo, ¿no? Sí. Lo que puedan descubrir. Entonces, de ahí, pues ya como decimos, se va a Estados Unidos y empieza a hacer otro tipo de experimentos y trabaja con la energía, ahora sí, que decimos el orgón. Sí. Que él lo que hace es que él comienza a proponer la existencia de una energía llamada energía orgónica o orgón, que es la suma o la unión de dos palabras que es orgasmo y organismo. Y él dice que descubre esta energía y aparte la explica, la demuestra e inclusive llega a tomar fotografías de esta energía y comienza a hablar de pues todo este desarrollo de la energía orgónica. Y es aquí donde comienza ya el problema, porque estamos hablando de un conocimiento tan profundo, de un conocimiento que tiene implicaciones tan fuertes, que muchas personas en Estados Unidos, la mayoría no lo entiende, no entiende de qué está hablando, pero más allá de eso es un conocimiento que es peligroso para ciertos sectores que otra vez, como hemos hablado en Códigos de Multiverso, les interesa controlar a las personas y a controlar la información. Entonces, claro, hablar de esta energía orgónica y su relación con el orgasmo, su relación con el cuerpo, su relación con la mente, su relación con todo esto, pues constituye una amenaza absoluta al sistema de cualquier gobierno, ¿no? Claro, porque la mayor parte de las instituciones, específicamente religiosas también, promueven principalmente la supresión de una conducta sexual pues prolífica, sí, o abundante, ¿no? Ese es el punto. La represión. La represión. Sí, y como decimos, bueno, entonces a lo mejor podrías entender cómo funciona la energía orgón. La energía orgón se dice que es la energía que existe en todo el universo, ¿no? Y es una energía de pulsación. Se mide en biones. ¿Se mide en biones? Sí. Okay. Y además que es de carga y descarga. Sí. Y que para poner un ejemplo es cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestra respiración, donde siempre hay una carga y una descarga. Pero no solo eso, que también funciona en el planeta Tierra. Por decir, la lluvia es un ejemplo de este funcionamiento de carga y descarga. No se carga a través del vapor, se descarga a través de la lluvia. Entonces, así funciona, decía Reich, que así funciona todo el universo, con esta energía de pulsación y de carga y de descarga. Pero no solo eso, que esa energía existía, como decimos, en todo el universo, y esa energía nosotros nos alimentábamos y nos permitía ser seres plenos. Claro. Pero todo esto que platicamos de la coraza y todo, no permitía, y la represión de nuestra energía sexual, no permitía que nosotros fuéramos seres
que trabajáramos con esta energía de forma correcta. Y de ahí surgen otros estudios que hizo Wilhelm Reich, que es precisamente eso: cuando la energía orgónica no fluye de manera correcta en el organismo, debido a la coraza caracterial, a la represión y a la plaga emocional que les hemos citado, según Wilhelm Reich, cuando había un exceso de esta energía o cuando había un desequilibrio o falta de esta energía, se producía o se produce el cáncer. Entonces, es ahí cuando Wilhelm Reich también comienza a hacer experimentos y demás, donde crea la famosa, el acumulador orgón, ¿no? O la caja orgón, donde empieza a meter a las personas para que se carguen de esta energía o se equilibre esta energía, dependiendo del caso, porque había un cierto protocolo. Hay personas que tenían que estar 6 horas adentro, hay personas que tenían que estar 5 horas, hay personas que tenían que estar 1 hora. Comienza a hacer sus estudios y muchas personas comienzan a sanarse del cáncer. E inclusive va más allá, porque también se da cuenta que la energía nuclear, la radioactividad, la contaminación, la polución y todos estos factores externos, no tan fuertes como los internos, pero también ayudaban a la creación del cáncer y que esta energía de la vida no fluyera de manera adecuada. Claro. Sí, de hecho, a los gobiernos incluso les convenía que la gente tuviese todo tipo de enfermedades para poder tener... Les conviene. Para poder vender hospitales, medicinas y todo lo que... su colusión con la industria farmacéutica, ¿no? El negocio más grande del mundo. El negocio mundo. más grande del mundo está en la industria farmacéutica, en los hospitales, y en que la gente no goce de su salud y de su cabalidad, ¿no? Y es aquí cuando se pone interesante, porque la cámara de Wilhelm Reich, o esta caja que está constituida por aislante, metal y capas de aislante y metal sucesivamente, lo que hacía era precisamente esto, que es almacenar energía orgónica. Interesante o muy curioso que es el mismo tipo de estructura o de instrumento del que se habla en el Arca de la Alianza, por ejemplo en la Biblia, y que también se cree que estaba dentro de la cámara del rey en Egipto, adentro de la, en el recubrimiento, porque es una caja de madera y oro. Otra vez nos habla de un aislante y un conductor. Entonces, curiosamente que pareciera que Wilhelm Reich estaba dando con un secreto muy bien guardado de tiempos inmemoriales, ancestrales, que ha sido celosamente guardado por órdenes secretas, y que Wilhelm Reich estaba sacándolo a la luz como si fuera algo que él estaba descubriendo, que en realidad sí estaba descubriendo, pero en realidad estaba redescubriendo y estaba volviendo a sacar toda esta información en el mundo exterior, porque inclusive Reich hablaba de cómo esa energía no nada más nos iba a ayudar a nuestro cuerpo y al bienestar, sino inclusive hablaba de viajar al espacio y de cómo inclusive transformar esa energía en energía eléctrica, en energía térmica, y ya cosas que sí son muy, muy profundas, ¿no? Sí, claro, también. Y por ejemplo, hablando de lo que es la construcción de un túnel de realidad, en el caso de él como un maestro del multiverso, como lo decías hace rato en el desayuno, ¿por qué no se siguió por qué el túnel de realidad de Wilhelm Reich no creció lo suficiente como para que hoy en día gocemos de todos los efectos de sus investigaciones? Tal vez porque él desde un principio, por los eventos que vivió en su niñez y todo esto, él se sentía perseguido, y de hecho él fue perseguido toda su vida. Exacto. Desde que empezó su primera persecución, su carácter fue moldeándose de esa forma, y él de hecho literal fue perseguido hasta el día de su muerte, ¿no? Interesante que llegó a tal punto que entre otras cosas que hizo, desarrolló también el Cloudbuster, que el Cloudbuster, si mal no recuerdo, y si no, investiguen ustedes mismos todo esto que les estamos diciendo, consistía en una especie de tambo, como una especie de bote de basura industrial, o uno de esos donde se guarda el petróleo, y este tambo lo que hacía era precisamente tener otra vez esta cuestión de aislante, metal aislante, y lo que hacía era almacenar energía orgónica que después se trasladaba a través de unos tubos que eran como unas mangueras, y se conectaban las proyectaba hacia unos tubos que eran, póngale, unos 20 tubos, ahorita poniéndoles un ejemplo, unos 20, 40 tubos que se proyectaban hacia la atmósfera. Y lo que Wilhelm Reich descubrió es que si él lanzaba esa energía o biones o esta energía orgónica hacia la atmósfera, producía precisamente un aumento en la energía orgónica o estos biones en la atmósfera, y eso hacía que las nubes se precipitaran y lloviera.
y es así como logra hacer que llueva en un desierto, Conocida, ¿no? conocida En Nevada. como la máquina de hacer llover. La máquina de hacer llover, así, literal. Pero bueno, antes de llegar a esa parte que sería ya como la parte final de la historia, pues empezar también a explicarles cómo la persecución, como dicen, lo siguió toda su vida, y particularmente en Estados Unidos comienzan a perseguirlo por estas ideas de la revolución sexual, ¿no? Porque pareciera que más bien no entendieron a qué es a lo que se refería Wilhelm Reich, y entendieron, o ellos pensaron que hablaba de libertinaje, ¿no? Cuando él no hablaba de nada de eso. Él hablaba de la importancia de amar, por ejemplo, con la persona que quieres tener una relación, ya sea tu pareja o lo que sea, pero que sí existe esta unión, este amor con la otra persona, y estaba totalmente en contra del matrimonio legalmente justificado, y todo lo que representara precisamente una represión de la libertad del individuo, ¿no? De hecho, por ejemplo, como también lo hemos comentado, su vida fue de alguna forma un ejemplo, su vida, sus investigaciones, su mensaje, fue un ejemplo que sirvió para toda la revolución sexual de los años 60. Todo lo que fue el hipismo y toda esta época está fuertemente influenciada por las ideas de Wilhelm Reich. De Wilhelm Reich, sí. Y ahí es donde comienza como escándalo, comienzan a hacer artículos, revistas donde lo ponen como casi el padre del desenfreno sexual. Empiezan a querer, como hemos dicho, a quemar su imagen pública, como lo han hecho, como lo dijimos con Tesla, con otros maestros del multiverso. Entonces comienzan a hacer esos ataques hasta que ya el punto de quiebre es cuando se mete la Federal Drug Administration, que es el FBI primero lo estaba persiguiendo. El FBI, ajá, a ver, cuéntenos esa parte. Dile. Pues sí, durante mucho tiempo lo estuvo persiguiendo el FBI, buscando todo esto que estábamos diciendo. De hecho, se dice que varias veces le quitaron todos los aparatos que estaba utilizando para hacer estos experimentos y todo, y le quitaron, se dice que incluso sus, ¿cómo se llama? Sus cuadernos y todo esto que él tenía de investigaciones y todo, se dice que los quemaron, pero yo no creo que tanto que los hayan quemado, se los quitaron, se los quitaron, sí. Pero todo el tiempo el FBI estuvo atrás de él, buscándolo. Se dice que fueron 20 años de persecución, 20 años donde él estuvo totalmente asediado. Tanto así que yo creo que al final ya estaba un poquito medio paranoico, porque, sí. Pero eso es obvio, o sea, imagínate después de 20 años, y después se juntó la FDA, y pues ya viene la parte del encarcelamiento, ¿no? Cuando y a tal grado que inclusive mandan una orden donde tienen que destruir las cajas orgónicas, destruir los Cloudbusters, destruir todo lo que tuviera que ver con la tecnología de Reich, por considerarse crímenes contra la salud. O sea, imagínense nada más eso, ¿no? Sí, ¿no? Y imagínense todo eso que estaba sucediendo cuando él había comprobado, y hay casos comprobados de gente que se había curado del cáncer a través de la energía orgón. Y no solo eso, también estaba escuchando que hizo un aparato que se llamaba Shooter. El Shooter, que lo que hacía era curar heridas. Decía que a través de energía orgón podía curarte heridas, cicatrices, ajá, y todo eso. Y pues no se conoce nada, o sea, prácticamente todo ese tipo de aparatos se los quitaron y nadie los ha vuelto a ver. Y dicen que tenían muy buenos resultados, muy buenos efectos. Que de hecho la energía orgón es lo mismo que hablar de la energía akáshica o hablar de la energía piramidal. O sea, la pirámide también es una especie de generador de orgón, que eso nos va a conectar también a las famosas orgonitas, pero bueno, ese es otro tema que no vamos a hablar ahorita. Pero también el chi, ¿no? Es el chi, es el ki, y es como la evolución de este trabajo de Wilhelm Reich, todo este conocimiento. Pero si se dan cuenta, otra vez, todos los temas que hablamos están conectados, ¿no? Esto también nos conecta. No sabemos si, por ejemplo, este conocimiento de la energía orgónica y su aplicación tal vez tuviera que ver con el castillo de coral, ¿no? Entonces, claro. O con los estudios de Tesla. Entonces, todo esto se va interconectando, ¿no? De alguna manera. Sí. De hecho, también se decía que, bueno, dentro de la energía orgonita, él decía que el planeta Tierra, como lo decimos, funcionaba a través de esta energía orgón. Tanto así que pues parte de su evolución del planeta Tierra dependía de esta energía orgón también, y de esta carga y descarga correcta. Y no olvidar que nosotros somos parte de esta evolución, o sea, también en la medida que nosotros tengamos una mejor función de esta energía orgón, pues vamos a ayudar a nuestro desarrollo y a nuestra evolución. Así es. Y yo lo que siento que pasó, y lo platicábamos también en el desayuno, es que nosotros como... Pero diga el desayuno, diga el cuartel, para hacerlo más extravagante. Acá en la guarida, en el búnker, cuando estábamos acá en el búnker. En la oficina central. Ajá. Platicábamos, yo creo que fue otra persona que llegó aquí a
a este planeta y que no estamos preparados para lo que él nos estaba... porque él creía fuertemente en extraterrestres. Claro. También, Sí. porque es curioso que Wilhelm Reich decía que cada vez que él empezó a hacer experimentos con los Cloudbusters, que son estos como torres o tubos que hacían que lloviera, siempre era muy común que aparecieran ovnis cuando estaba haciendo esos experimentos, lo cual le llamó la atención y surgió como una línea de investigación que también se perdió y no sabemos si Wilhelm Reich, o sea, Wilhelm Reich reconocía el fenómeno como algo real, pero no sabemos si él pensaba que esos ovnis estaban ahí como para vigilarlo, o si estaban ahí como para controlarlo, o si estaban ahí más bien para ayudarlo, no se sabe, ¿no? Ujú. De hecho, buscan un video en YouTube también de la cantante inglesa Kate Bush, que sí. se llama Cloudbuster, que es muy bueno, muy bonito Muy el video bonito. y explica bastante bien lo del Cloudbuster. Es como un video inspirado en la historia, En ¿no? la Del Cloudbuster. específicamente del aparato que hacía llover. Sí. Sí, Y de cuando se lo lleva la FDA y todo esto. sí, y aquí yo creo que la gran pregunta es, ¿cuántos más vamos a permitir seres humanos que vengan aquí a este planeta a darnos pues enseñanzas y todo esto y los vamos a seguir persiguiendo, ¿no? Que por cierto, hablando de eso, es altamente recomendable, por favor, anótenlo, ve ahorita por un lápiz o una pluma, anótalo, busca el libro, escucha Pequeño Hombrecito o Pequeño Hombrecito, también lo puedes encontrar aquí en YouTube, busca Pequeño Hombrecito audiolibro de Wilhelm Reich, Sí. y es de los mejores libros que he leído porque sí es muy regañador, Te va a hacer- muy te va a regañador, hacer pensar pero te va a hacer muchísimo. pensar, va a mover ese hombrecito que todos tenemos dentro, ¿no? Así es. Y hombrecita, bueno, mujercita. Ajá, Mujercita. sí. Sí, y habla de esta parte de lo que decimos, o sea, cómo a veces nosotros como sociedad o la sociedad admira a quien le dicen que tiene que admirar, ¿no? No verdaderamente por propia convicción, sino más bien por la convicción de alguien más, y empieza a admirar a todas estas personas que están en el poder y se olvida de admirarse a sí mismo, de Exacto. voltearse a ver a sí mismo, ¿no? Por eso le llama, yo creo, por pequeño hombrecito, Claro. que puede ser un gran hombre, Sí. pero se queda en un pequeño hombrecito por esperar que siempre los demás hagan cosas por él y él no genera su propia responsabilidad de su vida. Exacto. ¿No? Sí, exacto. Y de ahí es que viene esta parte que les decimos, donde la última vez que se le ve, digamos, públicamente a Wilhelm Reich, después de muchas persecuciones, de varios intentos de meterlo a prisión, después de tantas calumnias, de tantos ataques, un pueblito, que no recuerdo ahorita bien en dónde, en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, un pueblito, unos campesinos lo contratan y le dicen que, pues, cuánto les cobra para hacer que llueva. Entonces Wilhelm Reich va, les dice que no le paguen hasta que realmente logre hacerlo. Coloca el Y les dice que Cloudbuster, en 24 horas, ¿no? que en 24 horas va a hacer que llueva. Ya habían varios, si no es que 6 meses de que no llovía nada ahí, estaba en sequía absoluta. Y desde que llega, el primer día que llega un carro negro también que lo está observando prácticamente todo el día, todo lo que está haciendo con unos binoculares y lo está todo el tiempo hostigando. Y lo interesante es que también llega una reportera de una revista también muy famosa de Estados Unidos, y esta reportera pues comienza a hacer también precisamente su reporte como reportera, y empieza a cubrir toda la información del evento. Y lo que sucede es que en el instante en que empieza a llover, que la reportera pues precisamente es testigo de eso, así, al igual que todos los habitantes del pueblo son testigos, en ese momento es cuando se le da la autorización y estos hombres que estaban en este carro negro se lo llevan preso a nombre de la agencia, bueno, de la FDA, De la FDA. y a nombre del FBI, y entonces lo llevan a prisión de manera definitiva. En prisión lo que pasa es que él tiene que ser sometido a un juicio, pero no es sometido a juicio inmediatamente, sino que van a ser varios días que va a estar en la prisión antes de ser sometido a juicio, ¿no? Y es en ese inter en donde están viendo, antes de que suceda el juicio, donde qué es lo que pasa. Pues aparece muerto. Aparece muerto de un ataque cardíaco Un ataque mágicamente. cardíaco, así de la nada. Y no era grande, tenía 60 años, justamente cuando muere Exacto. de forma extraña en esa cárcel. Y lo raro, lo extraño es que investiguen por ustedes mismos, pero lo raro es que todos sus documentos, los institutos que tenía, su casa, absolutamente todo lo que tenía que ver con él es requisado, se lo llevan supuestamente otra vez Igual por que Tesla. seguridad nacional, igual que Nikola Tesla, también se llevan todos los documentos, los queman y demás, y se pierde
aparentemente toda esa información, como si estuviéramos, dense cuenta que eso sucede en qué año, ¿se acuerdan? Es en el 57, me parece. En 1957 y estamos siendo testigos de algo digno de la Inquisición, o sea, algo digno del oscurantismo absoluto, ¿no? Y de la persecución ideológica que hasta la fecha pues continúa en nuestros días de manera aún más sutil, pero que sigue y la mayoría de la gente pues no se da cuenta, ¿no? Sí, de hecho haciendo también un poco de lo en la tercera parte del documental de Prometeo Ascendiendo vamos a hablar muchos específicamente sobre estos detalles, de cómo funcionan estos mecanismos de supresión de estas personalidades o de estos genios que nos querían transmitir información muy valiosa a toda la humanidad y fueron borrados prácticamente de la faz de la Tierra, ¿no? No quería dejar de mencionar que hay una especie de leyenda de que sí hay algunos documentos que dejó Wilhelm Reich, y los dejó celosamente guardados a algunas personas o a una persona que le solicitó que solamente fueran develados 50 años más tarde, más o menos por ahí del 2007, porque solo entonces la humanidad estaría lista para recibir esos mensajes, pero hasta la fecha no sabemos quién es, qué documentos son, nada. Por cierto, su hijo sigue por ahí, se llama Peter Reich, y su hijo se dedica a cuestiones ambientales y es un científico también en cuestiones biológicas y del medio ambiente, y está bastante interesante, pero digamos que su hijo ya no siguió esa línea ni se quiso meter con la cuestión del orgón ni nada, ¿no? No sabemos por qué motivos, personales, por amenazas, no lo sabemos. Sí, para no meterse en problemas. Exacto. Y bueno, así es como se abre esta ventana del gran Wilhelm Reich. Del documental que les dijo Ricardo, si es la primera vez que nos estás viendo o no has visto esos documentales, acuérdate que el título es Decodificando el Secreto, ¿no? Me parece. Decodificando el Secreto, y es parte 1, parte 2, y ya va a salir próximamente, ya muy pronto, la parte 3, donde vamos a hablar de esto que les comentó Richard. Así es. Sí, y a mí lo que me llama la atención es que pues lo estaban enjuiciando de algo totalmente irreal, falso. O sea, falso totalmente. O sea, decían que él era un fraude y que eso que decían que estaba curando gente con cáncer era mentira, cuando estaba documentado totalmente que había curado a gente a través de la energía orgón de problemas con cáncer. Entonces, pues imagínense, una persona que la llevas a la cárcel, claro, se repite la historia desde Sócrates, ¿no? O sea, estás fuera no perteneces al sistema, o no nos gusta lo que estás diciendo, preferimos matarte, ¿no? Antes de que generes más problemas. Exacto. Y curiosamente ese fue la última carta que le entrega a su hijo Peter cuando es un niño. ¿Se acuerdan? Que esta pequeña cartita, este pequeño escrito donde le dice pues que no se preocupe y que él ya va a estar cerca de un grupo de personas como Sócrates precisamente, como Giordano Bruno y como todos estos grandes científicos y visionarios que fueron perseguidos y demás. Martín Lutero, con Martín Lutero todos los y todos revolucionarios, ellos. ¿no? O sea, maestros del multiverso, en pocas palabras. Y ahora, entrando en lo que decíamos del documental, pues los que tenemos que cambiar el túnel de percepción somos nosotros. A nivel individual. A nivel individual, para que nosotros seamos los que estemos preparados para recibir ese tipo de información y no permitamos que se cometan más injusticias. Exacto, ¿no? Exacto. Así que pues bueno, de esta parte, yo sin nada más por agregar, ahorita a ver qué dicen acá estos chamacones, se despide su amigo Iván Donaldson y que los quiero muchísimo. Y pues yo por mi parte también sería todo. Pues muchas gracias. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis y nos vemos próximamente. Y yo por mi parte, pues como siempre les decimos, investiguen también por su cuenta. De verdad es muy interesante toda la información que existe de estas personalidades que les sugerimos y les proponemos aquí como Masters del Universo, porque es realmente son ejemplos de vida en cuanto a lo que se puede hacer cuando uno se permite ser uno mismo. Exacto. Y al llegar a estos niveles de conciencia, en lo que lo importante es que la vida se convierta en una experiencia auténtica, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Y si lo haces para los demás, para la gente, para la humanidad, pues qué mejor. Se despide su amigo Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Eso. Un fuerte abrazo. ¿Y que qué? Y que viva el amor. Y ahí se ve en el espejo. Y muchas gracias. Y otra vez. Y no corta.